o que tenemos que hacer o agregar otras cosas para alcanzar el reino de los cielos. Así que vamos a ir de algunas dudas en la noche de hoy. Amén. Vamos a iniciar orando para dar paso entonces a nuestro estudio de hoy. Amén. Tenemos nuestros rostros. Padre bueno y eterno que estás en el cielo, alabamos, glorificamos tu santo nombre, tú que eres creador y sustentador de todo lo que existe. Y sobre todo, Padre, tú que eres el autor de nuestra fe. Gracias que por el sacrificio de nuestro y de tu Hijo Jesucristo, hoy somos nosotros salvos. Hoy somos parte de tu pueblo, que antes no lo éramos. Y eso te lo agradecemos, Señor, de una manera infinita. Y no tenemos con qué pagar una salvación tan grande, tan costosa y tan preciosa como esta que tú has provisto. Pero sí te damos muchas gracias, Señor. Gracias te damos también porque hoy tenemos este estudio tan interesante de la importancia, oh Padre, y de que reconozcamos cuáles son los pasos, qué tenemos que hacer, de qué manera, Señor, nos ganamos esa entrada al reino de los cielos, nos ganamos esa admisión, oh Padre, a ser parte de tu familia, parte de tu pueblo. Así que muchas gracias te damos, Señor, y esperamos recibir tus bendiciones y de tu enseñanza en la noche de hoy. Gracias, Padre, también por este hermano Plinio que se prepara como cada martes para traernos este estudio. Y también te agradecemos el autor del libro que estamos estudiando, Señor, para que también bendiga a su familia, a su ministerio y su iglesia. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Hoy tenemos la lección 3 del libro, como ya David dijo, Respuesta Bíblica, volumen 2 del pastor Waldo Castillo. Hoy con el tema, ¿qué debo hacer para ser cristiano? Y seguimos, en la semana pasada vimos qué significa ser cristiano. Ahora vamos a ver, ¿qué debo hacer para ser cristiano? Entonces vamos, como siempre, detengo el video para que ustedes estén pendientes a la presentación que les comparto. ¿Qué debo hacer para ser cristiano? El tema de hoy. ¿Qué debo hacer para ser cristiano? En el estudio anterior estuvimos viendo qué significa ser cristiano. Estuvimos viendo en el estudio anterior. Vimos un poco de historia acerca del movimiento cristiano en sus inicios. Cómo comenzó a expandirse y dónde se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo. También hablamos de que para ser cristianos debemos parecernos a Cristo. Por lo cual mencionamos de qué forma vivió Jesús, ¿verdad? Dijimos que vivió apartado del pecado, que fue fiel en la tarea que le fue encomendada, siempre obedecía a la palabra de Dios, que amaba a la gente y que oraba fervientemente. De eso estuvimos hablando la semana pasada. En esta oportunidad veremos qué debo hacer. La semana pasada fue qué significa. Ahora, ¿qué debo hacer para ser cristiano? Y lo estaremos viendo en el transcurrir de 2 lecciones. Pues primero vamos a hablar cuál es la condición del hombre después del pecado y qué hizo Dios para poner la salvación a nuestro alcance. De eso es lo primero que vamos a estar hablando en este estudio. Entonces, ya con la salvación a nuestro alcance, podemos ver lo que tenemos que hacer para ser cristianos, que ya va a ser la última parte. Entonces, habiendo entendido lo que significa ser cristiano, que lo vimos la semana pasada, ahora podemos dirigir nuestra atención a responder la pregunta, ¿qué debo hacer para ser cristiano? ¿Cuáles pasos la Biblia establece como normativos para convertirme en cristiano? Las Sagradas Escrituras enseñan que, por un lado, Cristo ya hizo por nosotros todo lo necesario para que usted y yo podamos llegar a ser hijos de Dios, para poder ser cristianos, ¿verdad? Hijos de Dios, cristianos o salvos.
Fíjense que dice, para que podamos llegar a ser. No quiero que se confundan. No es que automáticamente somos hijos de Dios o somos cristianos por lo que hizo Cristo. Lo que digo es que Cristo hizo todo lo necesario para permitir, para poner a nuestra disposición ser hijos de Dios. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que Cristo hizo, ¿verdad? Todo lo necesario para que usted y yo podamos llegar a ser, como dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otros tiempos estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y Colosenses 1 del 19 al 20 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, refiriéndose a Cristo, y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, dice Colosenses. La expresión por la sangre de Cristo en Efesios 2:13 y mediante la sangre de cruz de Colosenses 1:20 dicen lo mismo. Ambas hacen referencia a la idea de redención. Cristo pagó sobre la cruz del Calvario el precio de nuestra redención, de nuestro rescate, haciéndonos mediante el derramamiento de su sangre y la subsecuente imputación de su justicia, aceptos ante los ojos del Padre. Es a esta obra que se conoce teológicamente con el nombre de reconciliación. La reconciliación es el acto mediante el cual Dios, a través de Cristo, garantiza la restauración de la relación que existía entre él y sus criaturas y que había sido roto por el pecado. Eso es la reconciliación. El acto mediante el cual Dios, a través de Cristo, garantiza la restauración de la relación que existía entre él y sus criaturas, la cual había sido rota por el pecado. Basado en su eterno amor e infinita bondad, Dios echó por tierra las barreras que el pecado había edificado y que los separaba de los hombres, y ha edificado un puente que facilita la reconciliación de los hombres con su Creador por medio de la muerte de Jesucristo. Gracias al amor del Padre podemos disfrutar de la suprema gracia de saber que, aun siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo, como dice Romanos 5:10. Y es, señores, que en nosotros no había ninguna cosa buena que nos hiciera merecedores del perdón de Dios. No somos lo suficientemente justos para merecer llegar al cielo. Todos hemos pecado y por tanto estamos alejados de la vida de Dios, como dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que, sin tomar en cuenta la respuesta del hombre ni sus pecados, Dios posibilitó a través del sacrificio redentor de Cristo la salvación para los hombres. Dios entregó a Cristo como propiciación, o sea, como sacrificio, el término propiciación, como sacrificio, como pago, como ofrenda por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Como dice Primera de Juan 2:2. Y él es la propiciación, refiriéndose a Cristo, por nuestros pecados.
Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, la salvación está disponible para todos los hombres, para todos los hombres. Ahora, señores, por esto que hemos visto, todo lo que anteriormente he dicho, aun siendo el hombre el ofensor, el que quebró la relación con Dios, vemos a un Dios activo, preocupado por sus criaturas. Y entonces viene la siguiente pregunta. ¿Por qué tuvo Dios que tomar la iniciativa? Y pensemos esto por un momento. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el hombre es el ofensor, ¿verdad? El hombre es el que peca y el hombre es el que se separa de Dios. Sin embargo, ¿por qué tuvo Dios que tomar la iniciativa? La respuesta, señores, es que el hombre, después de la caída del pecado, quedó en un estado de muerte espiritual. Muerte espiritual. Incapaz de acercarse a Dios, de obedecer sus leyes, ni desear su comunión. En teología, a esta desgraciada condición del hombre se le llama depravación. Esta doctrina afirma la incapacidad del hombre para iniciar una relación con Dios por sus propios esfuerzos o méritos. El pecado dejó al hombre espiritualmente muerto, eso hizo el pecado. Dejó al hombre espiritualmente muerto, moralmente depravado en cuanto a su hablar, su conducta, pensamiento y voluntad, y completamente separado de la vida de Dios. Eso hizo el pecado. Pero Dios, a través de la muerte de Cristo en la cruz, proveyó los recursos para que todo aquel que deposite su fe en Jesús pueda ser librado de las consecuencias temporales y eternas del pecado. Y de esta manera, comenzar una nueva relación de amor con Dios, mediante el ofrecimiento de perdón para todos los que pongan su fe en Cristo y la capacitación del Espíritu Santo para arrepentimiento y regeneración. El teólogo holandés Jacobo Arminio afirmó que la voluntad humana en su estado caído no es capaz de conseguir ningún bien espiritual, excepto en la medida en que interviene la gracia de Dios. Solamente así, cuando interviene la gracia de Dios. Mediante su gracia y amor, Dios atrae a los hombres, los atrae a sí mismo, proveyéndoles la oportunidad de recibir la vida eterna. Por eso, nadie puede nacer de nuevo sin escuchar la palabra de Dios y sin la obra del Espíritu Santo. Si hacemos un símil o una comparación con una moneda, lo que hemos dicho, ¿verdad? Sería la cara de la moneda que nos dice que nosotros nada podemos hacer para ser salvos, debido a que ya Dios hizo provisión de salvación en Cristo para todos los hombres. Pero la otra cara de la misma moneda nos asegura que el hombre tiene que hacer algo, que debemos de hacer algo. Pues como dijo Arminio, el teólogo que mencioné anteriormente, la gracia de Dios puede ser resistida, puede ser rechazada por el hombre. Esa gracia
de Dios, con la cual, ¿verdad? Él nos llama a Él para darnos la salvación, dice Arminio, que puede ser resistida por el hombre, puede ser rechazada. Y ejemplos tenemos, ¿verdad? Ejemplos tenemos de eso. Que nosotros mismos que hoy somos cristianos, por mucho tiempo rechazamos esa gracia y vemos cómo se rechaza, ¿verdad? Esa gracia de Dios. Entonces, señores, ¿qué será esto? Viene la pregunta de la noche. ¿Qué será esto que debemos hacer? O sea, la otra cara de la moneda que dice, el hombre, aunque no puede hacer nada para hacer la estructura de la salvación que Dios nos la puso, nos la pone, ¿verdad? El hombre sí tiene que hacer algo. ¿Y qué será esto que debemos hacer para venir a ser hijo de Dios? Para ser cristiano o para ser salvo. ¿Qué será esto que debemos de hacer? La gran pregunta de la noche. La respuesta es arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Cristo es el Hijo de Dios. Esa es la respuesta a la pregunta de la noche. Arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Poner nuestra fe en Jesucristo. Podríamos decir que esta es la parte de la salvación que queda en las manos del hombre, solamente esta partecita. Es decir, tomar la decisión de recibir por fe los beneficios de la obra de Jesucristo ganado por su sacrificio sobre la cruz. Es el hombre que debe decidir si acepta o no el precioso regalo de la vida eterna. Al escuchar la predicación del Evangelio, ser convencido por el poder e influencia del Espíritu Santo y conmovido en su interior por el amor soberano de Dios, todo eso, señores, hace Dios cuando nos propone, ¿verdad? La salvación, nos da el Evangelio, ¿verdad? Nos presenta el Evangelio. El Espíritu Santo comienza y hace un trabajo, trata de hacer un trabajo de convencimiento de que se te quite el velo de los ojos, ¿verdad? El paño de los ojos. Y en tu interior te conmueve, ¿verdad? El amor de Dios. Todo eso hace el Señor, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar al arrepentimiento de nuestro pecado y creer poner fe en Jesucristo. Como dijo Pedro en Hechos, aquella vez que sanó al paralítico y se agolpó la gente para ver ese milagro. Era un paralítico de nacimiento que por mucho tiempo estaba en el templo, en la entrada del templo, pidiendo limosna. Y Pedro lo sana de esa condición. Y todos se quedan mirando y ahí vemos que Pedro da un discurso. Y entre las cosas que dice ya al final, la conclusión que dice Pedro, y lo vemos en Hechos 3:19, es: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados sus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa es la solución que le da Pedro, ¿verdad? Arrepiéntanse y conviértanse, ¿verdad? Y cuando hablamos de convertirnos, la palabra convertirnos viene de una palabra griega que quiere decir dar un cambio, como cuando uno va en el camino y se devuelve, ¿verdad? Eso quiere decir convertido, dar un cambio
un cambio a tu vida. La obra expiatoria de Cristo es universal, Señor, en su alcance. Y cualquier pecador que no se resista, que no se oponga al poder de atracción y capacitación del Espíritu Santo, puede beneficiarse de ella. La respuesta necesaria para ello es una respuesta de arrepentimiento y de fe, señores. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento de nuestros pecados y fe en Jesucristo. Esa es la clave. Las personas necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Hablamos de pecado, incluimos la mentira, el chisme, la traición, el egoísmo, el orgullo, la prepotencia, la avaricia, el falso testimonio, la justicia propia, la incredulidad a Dios, también otro pecado. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Concluyo este estudio diciendo que la expiación de Cristo, o sea, el sacrificio, cuando hablamos de expiación, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz fue suficiente para pagar por los pecados de todo el mundo, señores. Es universal. Pero hay algo, pero cada individuo tiene que hacer suyo ese pago mediante el arrepentimiento y la fe. Cada persona tiene que hacer suyo ese pago, ¿verdad? Esa expiación, ese sacrificio que hizo Cristo, cada persona tiene que hacer lo suyo, esa redención, mediante el arrepentimiento y la fe. En el siguiente estudio, en el estudio de la próxima semana, entonces, señores, vamos a estar estudiando qué significa este arrepentimiento. ¿Qué significa? Al principio dije que íbamos a estar viendo primero la condición en que el hombre quedó después del pecado. ¿Qué hizo Dios para poner la salvación a nuestro alcance? Y entonces ya con la salvación a nuestro alcance, podemos ver lo que tenemos que hacer para ser cristianos, que es el arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo. Entonces, la próxima semana vamos a estar hablando de qué es el arrepentimiento. Y luego en el siguiente estudio vamos a estar hablando qué es la fe. O sea que lo espero en los próximos estudios para darle continuación a este estudio de qué debo hacer para ser cristiano. David. Bien, qué bueno, perfecto. Bueno, hermanos, vemos aquí una explicación muy clara, muy sencilla de qué es, cuánto paso. Oye, qué difícil. Es tan fácil como dice la palabra de Dios, solamente nos queda creer. Antes de pasar a un momento de discusión, vamos a hacer como cada martes nuestra evaluación de conocimientos. Vamos a pasar el examen a ver cómo estamos en esto. Plinio, con tu permiso, voy a quitar la pantalla compartida. Sí. Entonces aquí estamos y vamos a pasar a la hora del examen a ver cómo estamos, qué aprendimos. Ahí está. David, Leo. Sí, por favor. Ok, la primera pregunta es, ¿la Biblia afirma que Cristo ya hizo por nosotros todo lo necesario para que podamos llegar a ser hijos de Dios cristianos?
Recuerden que cuando hablamos de que Cristo, ¿verdad? Ya por su lado, hizo por nosotros todo lo necesario para poner en nuestras manos, ¿verdad? Para que nosotros podamos adquirir el ser hijos de Dios, el ser cristiano. A eso es que nos referimos, ¿verdad? Cristo ya hizo todo lo que era necesario, reconciliarnos con Dios para tener nosotros y poder llegar a ser, por eso le decía al principio, llegar a ser hijos de Dios o cristianos o salvos, ¿verdad? La segunda pregunta, ¿en base a qué acto Dios a través de Cristo restauró la relación que había sido rota por el pecado entre él y sus criaturas? Y tenemos como respuesta la reconciliación y la depravación. Vamos a ver con qué acto Cristo nos reconcilió. Tercera pregunta, ¿el hombre después de la caída por el pecado quedó en un estado de muerte espiritual? Usted va a responder sí o no. Cuarta pregunta, ¿qué debemos hacer para venir a ser hijos de Dios o para ser cristianos? Respuesta, no robar, no matar, con esto es suficiente. La B, hacer nada, Dios como quiera nos perdona. Y C, arrepentirnos de nuestros pecados y tener fe en Jesucristo. Y la última pregunta, ¿la expiación de Cristo, o sea, su sacrificio en la cruz, fue suficiente para pagar los pecados de todo el mundo? ¿Sí o no? Muy bien, hermano, está muy fácil el examen de hoy. Respuesta solamente sí, no, no, sí. Faltan algunos puntitos todavía ahí. David, digo algo. Sí, perfecto. La palabra es bastante clara en cuanto a el plan de Dios para la salvación. O sea, no hay que ser inteligente, no hay que ser teólogo, no hay que tener mucho conocimiento de cosas. Simplemente Dios estableció que a través de Cristo y el sacrificio que él hizo, el hombre se salvara. Que como dijo Plinio en la clase, había caído, ¿verdad? En el Edén. O sea que es muy sencillo y eso, y para entender, y es el mensaje que debemos llevar a la gente que no conoce eso. O sea, y Pedro, que era también un hombre tosco, que no tenía mucha ciencia ni mucha elocuencia, fue transformado por ese mensaje. Y él le dice en su primer discurso que arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Y que era el requisito, ¿verdad? Para, como decía el tema, para llegar a ser cristiano. Eso es lo que significa ser cristiano. Creer, ¿verdad? Que Cristo, a través del sacrificio que hizo, nos reconcilió con Dios. Y algo muy importante, algo muy interesante, y a ver, y como que suena un poco gracioso, que el enemigo de Dios no solamente hizo, el enemigo de Dios no solamente hizo de la suya aquí en la tierra, también en el cielo, y por eso Cristo tuvo que reconciliar no solamente lo de la tierra, sino lo de todo el universo. Así es. O sea, que él hizo toda su diablura también por allá, ¿verdad? Y también a esa parte del universo
Cristo reconcilió con Dios, no solamente a nosotros, sino a todo el universo que había sido trastornado por las hazañas del enemigo. Así es, muy bien. Plinio, si gusta leer las respuestas. Plinio. Bien, en la pregunta número 1 dice que la Biblia afirma que Cristo ya hizo por nosotros todo lo necesario para que podamos llegar a ser hijos de Dios. El 100% respondió que sí, y realmente esa es la respuesta correcta. Ya Cristo hizo todo, no hay que agregarle nada a ese sacrificio. Y ese sacrificio, como vimos, sirvió para limpiar a todo aquel en ese tiempo, como también a las generaciones futuras como nosotros. Único y suficiente, no hay que agregarle nada más a ese sacrificio. Lino, si puede continuar con la segunda. Ok, les pido excusa. Fue que la energía eléctrica llegó y se reseteó el módem. Oh, Y perfecto. entonces me tuve que conectar de nuevo. 2 segundos. Ok, ¿por dónde iba? Que acabo segunda, de entrar, David. Ok, entonces, ¿en base a qué acto Dios a través de Cristo restauró la relación que había sido rota por el pecado entre él y sus criaturas? Sí, la reconciliación, solamente uno contestó de la depravación. Recuerden que la depravación es el estado en que el hombre queda después de la caída del pecado, en que no puede comenzar una relación, ¿verdad?, con Dios. Entonces aquí la respuesta es la reconciliación. Cristo nos reconcilia con el Padre. La tercera pregunta, ¿el hombre después de la caída por el pecado quedó en un estado de muerte espiritual? Es así, sí, quedó en un estado de muerte espiritual y de ahí viene lo de la depravación. ¿Qué debemos de hacer para venir a ser hijos de Dios o cristianos? Todos respondieron bien, arrepentirnos de nuestros pecados y tener fe en Jesucristo. Y de eso vamos a estar hablando en el próximo estudio. Y la expiación de Cristo, o sea, su sacrificio en la cruz, fue suficiente para pagar los pecados de todo el mundo. Así es, todos contestaron que sí. Perfectamente. El sacrificio de Cristo fue suficiente, no hay otra cosa para pagar los pecados de todo el mundo. Qué bien, perfecto. Hoy obtuvimos un 100% de respuestas. Todo el mundo se motivó a contestar. Qué bueno, muchas felicidades, mis hermanos. Y dando continuidad a lo que decía nuestro hermano Elvis, es tan lindo ver de que el Señor realmente nos transforma. No necesitamos nosotros un gran currículo, un expediente y presentar pruebas de que somos santos, de que somos salvos, sino que Cristo es quien nos transforma. Elvis hacía referencia al apóstol Pedro, que aparentemente era un hombre de negocio, un pescador, quizás no muy letrado, no con buenas palabras, pero el Señor lo toma así como es y lo transforma de manera tal que en su primera predicación se llenó la iglesia, muchísimas conversiones. Y no solamente en la predicación, sino también en lo que él hacía. Cuando leemos de que Pedro caminaba y que su sombra producía sanidad, es realmente un acto precioso que uno anhelaría tener ahora. Usted se imagina caminando por un hospital lleno de enfermos del coronavirus y que la sombra suya produzca sanidad. Eso realmente es una transformación que logramos a través de la obra redentora del Señor. Pero también tenemos en el otro lado el apóstol Pablo, que era lo contrario. Era un hombre con muchos estudios, estudios superiores, con muy buena dicción. El tipo sabía de todo. Y cuando llega a los caminos del Señor también es transformado. No es que lo hizo bruto, sino que él dice, todo eso yo lo tengo por pérdida, porque la mejor ganancia para Pablo era haber recibido ese regalo de la salvación. O sea, hermanos, que para ser cristiano no necesitamos reunir cualidades, no hay que hacer cosas asombrosas, no hay que hacer cosas maravillosas, es simplemente entregarnos y el Señor entonces que va a producir
ese cambio en cada uno de nosotros. Amén. Y eso es algo maravilloso, algo bonito, y ver que es tan fácil realmente entregar nuestros corazones al Señor y dejar que Él sea el que nos moldee como una vasija, como dice la Biblia. Somos un barro entregado en sus manos y Él es que nos transforma. Amén. Amén, ¿Alguien así tiene es. alguna otra participación, alguna inquietud, alguna pregunta? Estamos acá. No necesitamos tener mérito, ¿verdad? Los méritos los tiene Jesús, es nuestro líder. Ese es el que tiene los méritos. Y a través de él somos justificados. El Señor nos ve justo, ¿verdad? Después hablaremos de eso, de la justificación, es uno de los temas de los estudios, de los próximos estudios. Amén. ¿Alguien desea compartir algo? Hoy no tenemos con nosotros el hermano Fran. Le está buscando. Digo, qué raro que Fran no está aquí. Bueno, Se eso conecta desde las sí, 7:30 esperando los estudios. yo creo que no se había perdido uno, Fran. No, me parece tal vez fue por el problema energético que hubo allá en la zona. Ah, es probable, es Posible. probable. Sí. Ese es el hombre de la pregunta clave. Bueno, mis hermanos, pues si nadie tiene alguna inquietud, Saludos. todo quedó bastante claro, muy entendido. David, Ajá. sí, hay José, creo que dijo algo. Adelante, José. Algo que me causa una inquietud. Hoy estaba haciendo una diligencia, pedí un permiso en el trabajo y mientras iba interactuando con algunas personas, cuando me transportaba, empezaba a veces a predicarle con la siguiente forma. Yo creo que todos los dominicanos vamos a ir para el cielo, porque todos los dominicanos somos muy cristianos. No hay dominicano que no crea en Dios. Quizá uno que aparezca, el ateo, pero eso no se ve casi aquí. Y pregunto, ¿ustedes creen en Dios? Sí, claro que yo creo en Dios. Todos dicen que creen en Dios. Y entonces ahí uno siempre aprovecha y le hace la aclaración y le dice que creer en Dios no es solamente tener el conocimiento de que Dios existe, sino que creer significa confiar o hacerle caso. Y basado en eso me causó una inquietud porque realmente es evidente, todos los dominicanos dicen creer en Dios, pero ¿creen de la forma correcta? Así es, pero también tenemos que aclarar a esa persona que no nos basta con creer en Dios. Vemos en el estudio de hoy que muchos creen en Dios. Al igual también que muchos leen la Biblia, la conocen, la discuten. Y la misma Biblia dice, pero hasta Satanás se sabe la Biblia. Pero el asunto no es ese, el asunto es entregar nosotros nuestros corazones delante del Señor. No basta solamente con creer, sino es reconocer que somos otros pecadores y que la única manera de alcanzar salvación es a través de la sangre de Jesucristo. Es muy bueno este estudio de hoy porque así también nos da herramientas a nosotros de cómo explicarle a esas personas que creen que solamente con decir yo creo en Dios, que muchas veces, así como dice José, es algo superficial, creemos que con eso ya no ganamos la gloria y sabiendo que eso no es así. Yo ni robo ni mato. Ya, ¿verdad? Nunca le he hecho nada. Me gané el cielo. Sí. Así es. Pero realmente no es así. Ahí vemos que tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Arrepentirnos de nuestro pecado y la conversión, o sea, enderezar los caminos. Y otra cosa que tenemos que tener claro es también mantenernos, porque si hacemos esto y descuidamos, como dice la palabra, dice que no descuidemos esta fe tan grande, que no descuidemos ese regalo tan grande, porque entonces también si volvemos atrás o si solamente damos un paso de un día, eso tampoco nos va a llevar a nosotros al cielo. Tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar, como dice la Biblia, y prosiguiendo siempre, alcanzando, buscando siempre ese premio, su premio llamamiento del Señor. Eso también es muy importante. Bueno, mis hermanos, mañana nos damos cita nuevamente por acá, 8 de la noche. Continuamos con nuestro miércoles de oración. Estamos cada uno de nosotros invitados. Si alguno tiene alguna dificultad con conectarse los martes, les recuerdo que
También lo estamos transmitiendo por Facebook en la página de la iglesia. A veces es más sencillo conectarse por Facebook que por Zoom, o si usted conoce de alguien que tal vez quiera interactuar, el Facebook está disponible. Como también los cultos de los domingos, siempre lo estamos transmitiendo en vivo vía Facebook. Por si alguien no puede ir a la iglesia por alguna razón, ya sea de distancia, de salud, o si está en el grupo de los que no pueden asistir, bueno, pues puede conectarse a nuestro canal de Facebook, que lo puede encontrar así mismo como IML Lomisa. Incluso puede darle como preferencia, me gusta, algo así, para que inmediatamente empiece la transmisión, le notifique de que ya estamos transmitiendo y no se pierda nuestros servicios. Amén. Y mañana... El horario, David, el horario. El horario del domingo es de 10 de la mañana a 11, 11 y media, tanto en el templo como también, como le digo, simultáneo por Facebook. Y los cultos en la semana, tenemos el estudio los martes, oración el miércoles y oración el viernes, también a las 8 de la noche, de 8 a 9 por este mismo canal de Zoom. Solamente transmitimos por Facebook el estudio del martes, como también el domingo en la mañana. Los cultos de oración nos quedamos aquí tranquilitos, en esa serenata con el Señor, elevando nuestras peticiones. Amén. Pues muchas bendiciones, mis hermanos. Vamos a terminar en esta noche. Le voy a pedir a mi hermana Nelcy si puede, por favor, elevar una oración para ser despedido en este día. Okay. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos reunirnos a través de este medio, Señor. Bendice a cada uno de los que estuvimos presentes, Señor, y a todas aquellas personas al que va a ser difundido el mensaje. Bendice también al hermano Plinio. Mira cómo él dedica cada día a prepararse para edificarnos en su palabra, Señor. Cuídanos, protégenos y permite que el próximo martes nos reunamos saludables siempre, porque tú estás con nosotros. Te lo presento todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, hermano, muchas bendiciones. Saludamos a hermano Frank, que se conectó ahí de último minuto. Lástima que se perdió el día de hoy, pero le esperamos a todos el próximo martes. Pastor, le quiero hacer una pregunta. ¿Me oye? Mano Fran, adelante. Oiga bien la pregunta. ¿Cómo puede usted reconciliar en el mismo universo un Dios soberano y un hombre autónomo? ¿Cómo puede reconciliar en el mismo universo un hombre autónomo y un Dios soberano? Ahorita nuestro hermano Elvis hizo una aclaración sobre ese tema tan interesante y estuvimos conversando ese mismo tema. Y eso muestra realmente la grandeza de nuestro Dios, de que Él no solamente reconcilió la cosa aquí en la tierra, sino también arregló allá todo en el cielo. Y eso es parte de su grandeza y de su soberanía. O sea, que yo puedo ser autónomo y a la misma vez Dios soberano. No necesariamente, sino usted, por autónomo, yo muy bien usaría una palabra muy cristiana que usamos, y es lo del libre albedrío. O sea, el Señor nos da la oportunidad de elección a nosotros, su criatura, porque Él decidió hacernos así y no hacer robots o esclavos, sino que dice que a libertad hemos sido llamados. Pero quien es soberano es Él. Claro, no, y una cosa, también ahí se demuestra, o sea, Dios, como tú dices, no quiere robot, sino que Él quiere que realmente lo amemos, ¿verdad? Por eso nos dio libre albedrío. Y tú decides sí o no quieres la salvación, ¿verdad? Quieres dar tu voto por el Señor, pero es tu elección. Ahora vemos que el Señor, conociendo al hombre, todo lo que hace
Y ahí se ve el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios. Porque todo, si uno se pone a ver todo lo que el Señor hace por amor, todo lo que tiene que hacer, el hombre cae, ¿verdad? Por el pecado. El hombre cae. Entonces hay un tremendo problema, porque Dios es amor, pero es justicia. Entonces, no puede perdonar al hombre por ya. Lo perdoné ya por amor, porque hizo justicia. Él no se puede negar a sí mismo, porque Él es amor, pero Él es justicia. Entonces, ahí viene el plan de salvación. Nos da el plan de salvación. Cristo nos reconcilia, ¿verdad? Y nos justifica por la fe que tenemos. Todo lo hace, pero no se queda ahí el Señor, es lo grande, sino que envía, ya Cristo hizo la obra, ¿verdad? El mismo Dios hace la obra. Y entonces nos envía al Espíritu Santo. ¿Para qué envía al Espíritu Santo? Para que te llame, ¿verdad? Te dé testimonio de Cristo y te convenza, oiga, todo lo que tiene que hacer el Señor en su amor. Te convenza, te estoy ofreciendo la salvación, te estoy ofreciendo vida eterna, ¿verdad? Y también te tengo que convencer, te tengo que quitar el velo para que tú puedas ver. Entonces, cuando da ese paso, lo hace, ¿verdad? Por ya doy mi paso y estoy amando a Dios. Hay otros que lo que hacen es rechazarlo, ¿verdad? Pero el único soberano es Dios. En eso estamos de acuerdo. Así una vez escuché un estudio muy interesante que decía que las cosas de Dios son tan maravillosas que Él nos ofrece una salvación gratuita de un castigo que Él mismo nos va a dar. Dice, oiga, pero ¿y cómo es esto? Él me ofrece como el bien y el mal. Y realmente eso no es cuestionable, sino que nosotros, sabiendo las consecuencias y sabiendo esta oportunidad tan grande, entonces la desperdiciamos, la dejamos pasar, porque nos creemos muy autónomos, nos creemos muy sabios, y entonces tomamos mejor la decisión de apartarnos, sabiendo que el castigo viene y que viene pronto. Y es algo que lo cual tenemos que cuidarnos también, porque así como aplica Plinio, es amor, pero también es justicia. Sí, el ejemplo, me gusta mucho el ejemplo del juez, cuando el juez es como si Dios, siendo juez, ¿verdad? En un estrado que vemos normalmente, el juez le da la sentencia y condena al hombre. Y es como la acción que hace Dios es como si el juez se quita la toga, ¿verdad? Se quita la ropa de juez, baja donde el acusado, que somos nosotros, los hombres, y entonces carga con la pena de nosotros. Todo eso es increíble, todo lo que hace el Señor para que uno entienda la salvación, ¿verdad? Y que uno acepte. Es increíble todo. Y ahí vemos el amor, lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Todo lo que tiene que hacer Dios, que no es solamente plan de salvación, pero es que el plan de salvación tiene como 20 cosas que hace Dios para que uno entienda. Y aún así no entendemos, lo despreciamos. Es increíble el amor de Dios. Y en esa misma línea, manda a Jesucristo, muere por nosotros, manda el Espíritu Santo, nos llena, vemos sus maravillas a diario. Y hay muchas personas que el Señor nos libra de algo, nos quita una enfermedad, hace un gran milagro, creemos por un día y al otro día volvemos otra vez y recaemos entonces en lo mismo. Eso es increíble. Bien, mis hermanos, pues entonces ya estamos despedidos. Nos vemos por acá mañana en nuestro culto de oración, 8 de la noche, así que muchas bendiciones para todos. Amén. Saludos a su hermano. Amén. Bendiciones para todos. Paz para vosotros. Amén. Dios bendiga.